Bien, jóvenes, el tema que vamos a ver el día de hoy es un poco la continuación de lo que hemos venido eh, viendo hasta ahora respecto a los movimientos, ¿no? Movimientos rectilíneos. El primer movimiento que nosotros analizamos fue el MRU. ¿Cuál es la característica del MRU? Que la velocidad con la cual este cuerpo se mueve es constante, no cambia. Lograr esto es complicado, ¿no? Porque la mayoría de veces lo que ocurre más bien es que la velocidad de los cuerpos se modifica. Y es precisamente eso lo que vimos en la clase anterior. eh, y vimos el concepto que significaba para nosotros la aceleración, ¿no? Cuerpos que aceleraban, pues implicaba en este caso que los cuerpos modificaban de alguna manera la velocidad, ya sea en módulo o podía ser también en dirección, ¿sí? Pero los cuerpos iban a cambiar, ¿no?, la velocidad. Por lo tanto, cuando la velocidad se cambia, existe una aceleración. Eso es precisamente lo que va a pasar en el movimiento que nosotros vamos a ver el día de hoy. Para nosotros no resulta extraño decir que, por ejemplo, cuando soltamos un cuerpo, ese cuerpo se dirige hacia el piso. La pregunta es ¿y por qué? Pues porque hay algo que lo atrae, ¿no? En este caso es la Tierra. Nosotros ya sabemos, y la mayoría de nosotros ha escuchado hablar sobre la gravedad, ¿no? Entonces, siempre que uno pregunta por qué los cuerpos están descendiendo, la respuesta surge de inmediato, por la gravedad. Pues bien, sí, sí es por la gravedad. Ahora, lo que nosotros tendríamos que ver también es qué cosa es la gravedad, cómo influye en los cuerpos y si es la única responsable de que los cuerpos puedan descender o de la forma en la cual están descendiendo. Es precisamente eso lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? El movimiento vertical de caída libre, ¿no? ¿Por qué le decimos de caída libre? ¿Por qué tiene que ser vertical? Cuando nosotros soltamos diferentes objetos nos vamos a dar cuenta que algunos sí siguen una trayectoria recta, pero no todos hacen eso. Entonces, vamos a tratar de estudiar solamente movimientos rectilíneos, ¿no? Y para poder hacerlo, vamos a hacer ciertas restricciones que para nosotros van a ser importantes, ¿sí? Entonces voy a compartir para poder empezar con esta, este, este estudio de lo que nosotros llamamos el movimiento vertical de caída libre, ¿ok? Entonces veamos por aquí el movimiento vertical precisamente de caída libre y algunas situaciones que para nosotros van a ser importantes respecto de lo que es, en este caso, la caída de los cuerpos, ¿no? La caída libre de los cuerpos. Veamos entonces lo siguiente, mira. Eh, el movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Para nosotros, este movimiento no es otra cosa que una aplicación, ¿sí?, del movimiento vertical de caída libre del cual nosotros ya habíamos hablado con anterioridad, ¿sí? Entonces, la pregunta surge, ¿por qué caen los cuerpos? Y cuando nosotros hacemos referencia o hacemos ciertas experiencias, vamos a visualizar que los cuerpos, la mayoría de ellos, por ejemplo, sueltas un lapicero, sueltas una pelota, sueltas una piedra, pues van a ir de frente y van a describir una trayectoria recta. Pero también habíamos mencionado que no todos hacen ese tipo de trayectoria, ¿no? Por ejemplo, cuando uno suelta una pluma o suelta una hoja de papel, estos cuerpos lo que hacen es una especie de vaivén, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no van de frente como una piedra, como una pelota, como un lapicero? ¿Qué es lo que está obligando a que el cuerpo pues haga esa especie de vaivén? Pues la respuesta a esto mmm, ha surgido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Algunos podemos mencionar que es porque es más ligera, otros porque en este caso su masa, y así. Siempre buscábamos explicación o respuesta, en este caso, a, la, a lo que tiene el cuerpo, ¿no? A lo que tiene el cuerpo. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es que el responsable de que los cuerpos vayan hacia el piso, porque ya sea que vaya de manera recta o de manera, en este caso, como un vaivén, como un zigzag, en este caso es la masa de los cuerpos, ¿no?, que se siente atraída, en este caso por la Tierra, hacia su centro. Pero la respuesta a esta pregunta de por qué la trayectoria que está describiendo
es muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia es que hubo un brillante hombre, un griego llamado Aristóteles, que mencionó pues que los cuerpos más pesados iban a caer antes al piso y los cuerpos más ligeros pues se iban a demorar, ¿no? Y que iban a hacer ese tipo de trayectoria pues precisamente por lo ligero que eran, ¿sí? Ahora bien, luego de cierto tiempo pues surge, bueno, luego de bastante tiempo diría, ¿no? Surge un científico llamado Galileo Galilei, que busca la respuesta no en el cuerpo, sino fuera de él, ¿no? Y se da cuenta que lo que realmente está influyendo en la trayectoria que siguen los cuerpos no es la masa, sino más bien es, en este caso, un elemento que está fuera, ¿no? Que es el aire. Y que nadie hasta ese momento pues había tomado atención que podía modificar la trayectoria de los cuerpos. Y esto vamos a ver que sí es importante. En su época no se le prestó mucha atención a lo que dijo Galileo, ¿no? Si bien es cierto, era un hombre brillante, pero hubo cierta resistencia, ¿no? A poder, en ese punto, creerle, ¿no? Lo que decía el gran científico Galileo Galilei. Pero luego, otros hombres de ciencia, pues tomaron lo que en este caso había mencionado, ¿no? Y hablaron un poquito más acerca de lo que es la caída libre de los cuerpos. ¿Qué cosa es la caída libre de los cuerpos? Pues, primero que los cuerpos son atraídos por la Tierra. Y que para que sea de caída libre, lo que vamos a hacer es despreciar la influencia del aire, ¿cierto? Porque el aire es precisamente lo que motiva a que los cuerpos sigan esa trayectoria, en este caso de vaivén. Las consecuencias de considerar lo anterior, es decir, de despreciar los efectos del aire, son los siguientes, ¿no? Primera consecuencia, los cuerpos van a tener siempre la misma aceleración. A esta aceleración se le denomina la aceleración de la gravedad. Ojo, acá no interesa qué tipo de cuerpo sea, ¿no? Que sea más pesado o más ligero, ¿no? Acá lo que me dice, lo que descubrió Galileo es que cualquiera sea el cuerpo, todos van a tener la misma aceleración, desde una piedra hasta un lapicero, ¿sí? Entonces, fíjate, esto fue algo muy importante. Otra cosa importante es que todos los cuerpos que son soltados desde el mismo nivel llegan al mismo tiempo al piso. Y esto también fue algo muy complicado de entender por las personas, porque cuando hacían el experimento de una piedra con una pluma, se notaba claramente pues que la piedra caía antes que la pluma, ¿no? ¿Sí? Y entonces ellos, resulta complicado para nosotros todavía a estas alturas poder entender eso. Pero sin embargo, hay experiencias que nos ayudan a poder, pues precisamente, comprender lo que dijo Galileo hace bastante tiempo. Eh, Galileo no pudo demostrar esto haciendo una experiencia, a pesar que él era un gran experimentador y gracias a él se debe, pues precisamente, en gran parte lo que es el método científico en la actualidad. Pero lo que sucede es que sacar el aire del laboratorio en el cual él se encontraba, pues no estaba en condiciones de hacerlo, ¿no? Todavía la tecnología para ese momento no era tan sofisticada, ¿no? Pero mucho tiempo después, cuando el hombre va a la luna, pues precisamente ve esta experiencia, ¿sí? Entonces, esta experiencia lo que hace es lo siguiente, ¿sí? Lo que hace es lo siguiente, fíjate, acá. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. Bueno, And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? This proves that Mr. Galileo was correct in his findings. At the same time.
y entonces está realizando la experiencia de Galileo. ¿Ok? Si observamos los dos cuerpos, el martillo y la pluma están cayendo en este caso al mismo tiempo. ¿Ok? La imagen no sé muy bien porque esta imagen es del año 1972, ¿cierto? En una de las, eh, de las expediciones que se tuvo a la Luna. Pero algún tiempo después, ¿no? En este caso, mucho tiempo después, hay otra experiencia muy importante que sí se visualiza bastante bien. Y es una experiencia que se tiene, que se ha realizado, pues precisamente en un laboratorio de la NASA. En este laboratorio de la NASA, que es un laboratorio muy grande, en una habitación muy grande, pues precisamente se puede aislar, se puede sacar el aire que tiene esa habitación. Imagínate, dura cerca de 2, 3 horas el poder sacar el aire, pero se logra, ¿no? Y queda una parte muy, muy pequeñita de aire, ¿no? Y entonces esta parte muy, muy pequeñita de aire prácticamente es cero, ¿no? Entonces se hace la experiencia, primero cuando hay aire y luego cuando se saque el aire. Y vamos a ver lo impresionante que resulta esto. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Bien, como podemos apreciar, esta experiencia está dividida en dos partes, ¿no? Primero, cuando sí existe la presencia de aire, y en este caso,
se observa lo que nosotros comúnmente observamos, ¿no? Que ante la presencia de aire, las plumas pues llegan después que, en este caso, esa esfera. Pero cuando se extrae el aire, ya la situación se modifica. Ya no existe nada que pueda retrasar el movimiento de las plumas. Y por lo tanto, al no existir nada que pueda retrasar el movimiento de las plumas, los dos cuerpos, las plumas y en este caso y la esfera, pues caen al mismo tiempo. Entonces, a eso le llamamos caída libre. Entonces, ese es el tipo de situación que nosotros vamos, en este caso, a ver, ¿no? Y a ese tipo de movimiento nosotros le denominamos el movimiento vertical de caída libre. ¿Cuáles son las características del movimiento vertical de caída libre? Pues la primera característica importante es la que nosotros estamos viendo acá, que primero tenemos que sacar el aire, es decir, no debe actuar el aire. ¿Sí? ¿Qué se logra con eso? Lograr que la trayectoria pues sea rectilínea. Lo único que debe existir es la atracción de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿sí? Si no actúa el aire y solamente actúa la atracción de la Tierra, la trayectoria va a ser recta. Estamos completamente seguros de eso, ¿ok? Y eso se ha demostrado pues precisamente con la experiencia anterior, ¿ok? Pues bien, entonces al soltar un cuerpo, pues la velocidad poco a poco va a ir cambiando. Claro, cuando disminuye, cuando se suelta y entonces empieza a descender, la velocidad pues empieza a aumentar, ¿cierto? Fijémonos ahí, empieza a aumentar segundo a segundo y vamos a notar algo importante, ¿no? Que empieza a cambiar precisamente en un valor que nosotros vamos a redondear a 10. A ese valor que nosotros redondeamos a 10 le conocemos como la aceleración de la gravedad, que en realidad nosotros sabemos que no es 10, no es 9,8, 9,81, ¿sí? Pero que para fines prácticos y didácticos vamos a conocer como 10. ¿Qué es lo que sucede? Que esa es la aceleración. Y ya sabemos lo que es la aceleración, ¿no? Cuando se tiene un cuerpo que tiene aceleración, la velocidad va a cambiar, ¿sí? Precisamente en lo que me dice la aceleración. Si la aceleración me dice 5, la velocidad cambia de 5 en 5. Si la velocidad vale 8, si la aceleración vale 8, la velocidad cambia de 8 en 8. Pero en este caso, la aceleración va a ser 10. Por lo tanto, la velocidad debe cambiar de 10 en 10. Y es lo que estamos observando, ¿no? Fíjate, después de un segundo vale 10, en el siguiente segundo es 20, en el siguiente segundo es 30 y en el siguiente es 40, ¿no? Y está cambiando de 10 en 10. Acá podemos utilizar nosotros las ecuaciones del MRV, por supuesto, porque nosotros estamos notando que es un movimiento recto, existe una aceleración y esa aceleración es constante. Por lo tanto, se pueden utilizar todas las ecuaciones del MRV, ¿no? Teniendo en consideración solamente lo siguiente, ¿no? Que ahora, en lugar de poner aceleración, vamos a poner la aceleración de la gravedad, o simplemente G, que es así como se conoce, ¿no? Es así como se conoce. Entonces, vamos a tener en consideración, pues, precisamente este tipo de situación. Estas son las ecuaciones y lo único que hemos hecho es cambiar, ¿no? En lugar de aceleración, gravedad. Mira, ¿ves? Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo será la gravedad por el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad, ¿no? Acá es aceleración, ¿no? Pero ponemos gravedad por el tiempo al cuadrado. Otra cosa importante que notamos es que en lugar de distancia estamos llamando altura, ¿no? H, ¿no? Vamos a conocer como el recorrido o la distancia que emplea o que realiza el cuerpo, pues la vamos a denominar en este caso H o altura. ¿Sí? A ver, vamos a calcular precisamente las alturas desplazadas segundo a segundo. Sabemos que los cuerpos pues van a ir de manera recta, ¿no? Entonces el cuerpo desciende y en el primer segundo sabemos que su velocidad es 10, en el otro es 20, en el otro es 30 y en el siguiente va a ser en este caso 40. Pero analicemos en este caso segundo a segundo lo que avanza. Entonces, en este primer segundo nosotros podemos determinar cuánto es este recorrido. Y para eso, para determinar esa altura 1, utilizamos pues precisamente esta ecuación. Velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Si reemplazamos, vamos a tener 0 como velocidad inicial, la velocidad 2 será 10 y el tiempo va a ser un segundo. ¿Cuánto me sale eso? 5 metros. Ahora calculemos el siguiente.
el siguiente recorrido, a la cual le vamos a llamar h2, y hacemos exactamente lo mismo. Va a ser en este caso 10 más 20 entre 2, todo por el tiempo que vale 1, y ahora me sale 15. Calculemos la altura 3 y determinamos en este caso lo siguiente, ¿no? Sería 20 más 30 entre 2 por el tiempo que vale 1 y me sale 25. Observo que existe cierta regularidad, ¿no? El primer recorrido fue de 5 metros, el siguiente fue de 15 y el siguiente ha sido de 25. Ojo, 5, 15, 25. ¿Cuánto crees que sea el siguiente? Creo que ya lo sabes, ¿no? Va a ser 35. A ver, vamos a comprobar. Sí, esa altura 4 va a ser pues la semisuma de las velocidades. De 30 más 40 entre 2 por 1. Ahí está, 35. Quiere decir entonces que no solamente la velocidad está aumentando de 10 en 10, sino que el recorrido que efectúa el cuerpo también aumenta de 10 en 10. Eso para nosotros es sumamente importante. ¿Ok? Sumamente importante. Veamos ahora la siguiente situación. Lo que nosotros hemos visto con anterioridad es cuando el cuerpo es soldado y se va y se dirige hacia el piso, es decir, va hacia abajo. Pero, ¿qué sucede si nosotros ahora lanzamos el cuerpo hacia arriba? Cuando nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba, pues lo que va a hacer este cuerpo es moverse, pues, precisamente en esa dirección, hacia arriba. El punto es que, debido a la acción de la gravedad, no va a aumentar su velocidad, sino por el contrario, va en este caso a disminuir. ¿Sí? Va a disminuir. Hasta que llega un momento en el cual su velocidad, ¿sí?, llega a ser 0. Es como si se le acabara la velocidad, pues, ¿no? Entonces, tenemos que analizar precisamente eso. Cuando va hacia arriba, se considera que, en este caso, va perdiendo, ¿no? Porque la gravedad, pues, le quita, ¿no? Le quita, en este caso, velocidad. Ahora, segundo a segundo va disminuyendo también de 10 en 10, ¿no? Si queremos saber cuánto demoró el tiempo que empleó en subir, pues lo que nosotros tenemos que hacer sería esto, ¿no? La velocidad de lanzamiento lo dividimos entre la gravedad, ¿sí? Y así obtenemos cuánto demoró el cuerpo en subir. Y si queremos calcular la altura máxima, pues utilizamos la siguiente ecuación, ¿no? 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjate que podemos usar estas dos ecuaciones, ya sea para saber cuánto sube el cuerpo, hasta dónde sube, cuánto demora en subir, y también para poder saber cuánto ha subido, ¿no? Es decir, el recorrido efectuado, el recorrido máximo, llamado en este caso altura máxima. Veamos en este caso algunos ejemplos, ¿no? Me dice, mira, un cuerpo es lanzado desde el piso con 50 metros por segundo. Esa será su velocidad de lanzamiento. Quiero determinar cuánto demora en subir, luego la velocidad que tiene después de 3 segundos y finalmente cuál es la altura máxima. Entonces vayamos por partes. Sabemos que el cuerpo es lanzado con 50 metros por segundo y luego llega a un punto en el cual su velocidad va a ser 0. ¿Ok? Entonces, si su velocidad es 0, lo que me están pidiendo en primer lugar es cuánto demora en subir. Y para eso utilizamos esta ecuación, ¿no? El tiempo de subida es velocidad de lanzamiento sobre la gravedad. Reemplazamos, la velocidad de lanzamiento es 50 y la aceleración de la gravedad vamos a considerar que es 10. Lo reemplazamos acá, ¿no? Será 50 sobre 10. ¿Cuánto me sale eso? 5 segundos. Ahora vamos a determinar cuál es la velocidad después de que han transcurrido 3 segundos. Fíjate, vamos a considerar que cuando sube, pues la gravedad se opone, por lo tanto tiene en este caso una aceleración que se opone al movimiento. Será una aceleración negativa. Por eso que acá ponemos velocidad inicial 50 menos la aceleración que es 10 multiplicado por el tiempo que es 3. Entonces, esto me dará 20 metros por segundo. ¿Sí? 20 metros por segundo. La velocidad entonces luego de 3 segundos es de 20 metros por segundo. Y finalmente, quiero determinar la altura máxima. Se puede determinar mediante la ecuación anterior que habíamos visto, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, o si no, mediante esta otra ecuación. Como conocemos la velocidad inicial, que es 50,
la velocidad final que es 0 y el tiempo, en este caso que vale 5 segundos, pues está más que fácil para poder determinar cuál es la altura máxima que logra subir. Entonces reemplazando será 50 más 0 entre 2 por 5. Esto me da 125 metros. ¿Ok? Entonces estamos viendo que podemos determinar lo que sucede cuando el cuerpo desciende, pero también podemos determinar qué es lo que ocurre cuando el cuerpo, en este caso, sube. ¿Sí? Es lo que podemos hacer. A ver, veamos la siguiente situación. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con 40 metros por segundo. Ahí está. Entonces el cuerpo sube y poco a poco va a ir perdiendo, en este caso, velocidad. Fíjate, ¿no? Primero era 40, luego su velocidad es 30, luego es 20, luego es 10 y finalmente llega a ser, en este caso, 0. Notamos que segundo a segundo la velocidad disminuye su velocidad en 10 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, quiero saber cuánto es el tiempo de subida. Pues podemos contar o, si no, en este caso, aplicar la ecuación. Mira, si nosotros contamos, decimos, de 40 a 30 hay un segundo. De 30 a 20 hay otro segundo, ya van 2. De 20 a 10 hay un segundo más, que serían 3. Y de 10 hasta llegar a 0 hay un segundo más, que serían 4. Pues esa es una forma, pero más rápido es aplicar pues precisamente esta ecuación. Velocidad de lanzamiento, que es 40, entre la aceleración de la gravedad, que vale 10. Esta división me sale 4 segundos. Demora 4 segundos en subir. Ahora, si queremos la altura máxima, pues podemos emplear también esta parte, ¿no? 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya que sabemos cuánto demora en subir, pues es más sencillo, ¿no? Reemplazamos 1/2 de 10 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Pues 4 al cuadrado es 16 por 10, 160 entre 2, 80. Sería 80 metros por segundo, ¿no? Esa es la altura máxima que logra subir. Profe, si utilizo la otra ecuación también me saldrá, claro, pues, ¿no? Sería 40 más 0, 40 entre 2, 20, por el tiempo que es 4. 20 por 4 me da 80. También es otra forma. Ojo que acá no es metro por segundo, sino simplemente metros, ¿no? Acá ha habido un error, ¿sí? Ahora, ¿y el tiempo de vuelo? Fíjate, llamaremos tiempo de vuelo al tiempo que se demora en regresar al punto inicial. Es decir, lo que demora en subir más lo que demora en bajar. Pero podemos notar algo importante aquí, que lo que demora en subir es exactamente igual a lo que demora en bajar. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. ¿Sí? Podemos decir eso, ¿no? El tiempo de vuelo entonces será el doble del tiempo de subida. Como el tiempo de subida es 4, entonces el tiempo de vuelo será 8 segundos. Quiere decir que se demora 4 segundos para subir y 4 segundos para bajar. Sumados me da 8. ¿Sí? Pues bien, esta sería en este caso la forma que tenemos para poder aplicar lo que es el movimiento vertical de caída libre. Vamos a practicar un poquito más respecto de eso, pues precisamente cuando ingresemos al Zoom. ¿Sí? Ahí nos vemos.